15 de abril de 1952. La llegada triunfal de Víctor Paz Estenssoro a la sede de gobierno marca la culminación de un proceso bélico que llevaría a un partido político y a un país a los cambios más importantes que haya vivido en su historia contemporánea. Pero esta historia tiene antecedentes, los de una nación viviendo en un estado semifeudal, en circunstancias totalmente alejadas de lo que el siglo XX exigía. Este país era prácticamente una especie de campamento minero establecido sobre una economía feudal agraria, sobre una especie de hacienda. El mejor hospital de Bolivia estaba en Catavi. Este era evidentemente un país dependiente, una semicolonia explotada desde el exterior, ¿no es verdad? Ahora, el resto del país, lo que no fuera la región minera, vale decir Potosí, La Paz, Oruro, estaba abandonado. No habían ferrocarriles ni caminos hacia Santa Cruz, El Beni, Opando o Tarija, porque no habían minas. Todo se había concentrado de acuerdo al interés de la explotación minera, que era un interés evidentemente semicolonial. El país creado a imagen y semejanza de los liberales, con los ojos puestos en París y Europa, prescindiendo de esa mayoría aplastante de los bolivianos quechuas y aymaras, no manejaban los conceptos esenciales de la participación. Era un país excluyente. Desde una perspectiva, los tres varones del estaño, Patiño, Jossi y Aramayo. Desde la otra, los terratenientes. Un gran vacío, la inexistencia de burguesía y de clase media, y esa base extraordinariamente importante pero olvidada y despojada, quechua y aymara, abandonada por todos, era, desde luego, el punto de partida del germen revolucionario. La historia republicana de Bolivia no cambió en esa trágica saga de opresión. Desde el siglo XIX, con las reivindicaciones tras el despojo de las tierras por Melgarejo, hechas tanto en los Andes como en los valles, continúa con la reivindicación minera que comienza en la década de los años 20. Una sucesión de masacres y levantamientos, una sucesión de reclamos que tienen nombres y apellidos. Zárate Vilca por un lado, María Barzola por el otro. En 1942 culmina con la masacre de Catavi. El trotskismo tuvo enorme influencia política desde el año 46, cuando se aprueban las tesis de Pulacayo, y durante el sexenio 46-52, las masas bolivianas se movilizan alrededor de las ideas fundamentales de la tesis de Pulacayo. Sin duda, las ideas del trotskismo que en ese momento representaba Guillermo Lora, que venían desde la década de los años 30, fueron importantes. Pero es la debacle del Chaco y la derrota ante el Paraguay el episodio más importante que hace que un país entero tome conciencia de su dislocamiento, de sus contradicciones internas y sobre todo del desconocimiento que el país urbano tenía del otro, del país real, profundo. El nacimiento de partidos políticos, por una parte, del fascismo, Falange Socialista Boliviana, por la otra, del marxismo, el PIR y el POR, de la Cuarta Internacional. Y finalmente, el nacimiento del partido pragmático por excelencia, sin muchas ideas claras de programa, pero con mucha capacidad para representar y reflejar los intereses populares, el MNR, marcan el cambio ideológico fundamental que conduciría a la eclosión de 1952. No se puede hacer una revolución de clase. No se puede mantener el liberalismo que se ha acabado. No se puede establecer aquí la dictadura fascista. En un país de indios y mestizos era pueril. ¿Qué hacer? Entonces la respuesta era obvia. Hay que hacer la revolución nacional, que cuando era un concepto menos conocido, era mucho más acomodado a este país semicolonial. ¿Qué era el nacionalismo revolucionario? Los conceptos, más que manejarse desde el punto de vista teórico, a pesar del importante aporte de Cuadros Quiroga, del propio Walter Guevara con la tesis de Ayopaya, fueron construyéndose en el camino, como casi todas las cosas que se hicieron en Bolivia para hacer transformaciones importantes. El MNR nunca ha tenido programa. Yo recuerdo que estando desterrado en Chile con un señor muy destacado y amigo del doctor Paz,
Le mandamos una nota al doctor Paz a Buenos Aires pidiéndole programa el MNR y no mereció respuesta. Y el MNR, que no tenía un programa claro, porque el documento elaborado por José Cuadros Quiroga, que es el programa del MNR, no contempla ni la nacionalización de las minas, ni la destrucción del latifundio. Al principio el MNR no tenía las cosas claras. Su declaración de principios, que fue redactada por Cuadros, se parecía mucho al Mein Kampf, a Mi lucha de Hitler. Fundado en 1942, con influencias evidentes del marxismo por un lado y del nacionalsocialismo por el otro, el MNR llega al poder en 1943 con Radepa a la cabeza de Gualberto Villarroel. Es ya el proceso inicial de lo que sería la Revolución Nacional. Son años de formación, sin embargo, y en los que todavía el viejo esquema, el viejo Estado liberal, recupera terreno y logra entre 1946 y 52 mantener la hegemonía del poder. Era, sin embargo, la agonía de una visión de país que desaparecía y naufragaba. Bolivia tenía en 1950 3 millones de habitantes, más del 70% de analfabetismo, uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, una situación económica que dependía casi totalmente de las exportaciones mineras, más del 80%. A pesar de ello, era capaz de autoabastecerse, producción fundamental del altiplano y los llanos en lo que hace a la cuestión alimentaria. No tenía vinculación alguna entre Occidente y Oriente. La ciudad de Santa Cruz era apenas un villorrio de menos de 40.000 habitantes. El país seguía girando, como todo lo que había pasado en su historia, alrededor de su fuerza minera en los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Más del 80% de la población vivía en las zonas rurales y más del 80% vivía también en la zona de Occidente. Esa era la nación que había que cambiar radicalmente para insertar en el siglo XX. Y a la guerra le siguieron unos 15 años, de 1936 a 1952, unos años sumamente confusos. En primer lugar, la oligarquía liberal estaba en franca decadencia. Habían muerto los grandes líderes del liberalismo boliviano. Montes, Salamanca, Saavedra, Escalier, toda esa gente que construyó la ideología y la realidad política de esos años había desaparecido. Quedaban hombres en segundo lugar, de segunda categoría. Eso era lo que quedaba del liberalismo traído de Europa, era un liberalismo en decadencia. Pero después de la contrarrevolución, los obreros instintivamente se daban cuenta que venía la restauración, que la rosca en el poder iba a ser con todas las conquistas. Defienden a Villarroel, le atribuyen una serie de virtudes revolucionarias. Creen que Villarroel era el abanderado de la revolución proletaria. Se creó una confusión ideológica en las masas que está demostrando que hasta ahí llegó la evolución de su conciencia. En definitiva, el problema a resolver era qué partido político sería capaz de encaramarse con la historia y conducirla. Allí estaba el marxismo, allí estaba el trotskismo, también las tendencias fascistas de influencia europea, sobre todo italiana y española. En el camino quedó el PIR. Las confusiones de la historia universal llevaron al PIR a aliarse a la rosca para derrocar a Villarroel. La alianza coyuntural entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotar al fascismo llevaron también a esa exigencia desde Moscú para que el PIR se aliara con la rosca para derrocar a Villarroel, tildado de fascista en esos años. El resultado fue que un solo partido político, en el proceso sobre todo entre 1946 y 52, el movimiento nacionalista revolucionario, pudiera asumir ese papel protagónico y establecer, con el concepto del policlasismo, la relación directa que se necesitaba para hacer que, como una dinamita, pudiese estallar un concepto distinto, que no fuera ni marxista ni tampoco fascista, que pudiera definir algunos conceptos básicos, entre ellos el Estado poderoso capaz de controlar su economía. El enemigo, en el caso boliviano, no eran ni los Estados Unidos ni el Reino Unido.
El enemigo tenía nombre y apellido. Eran Jócil, Patiño y Aramayo. Eran los terratenientes que tenían gigantescos latifundios en el altiplano y los valles. Contra ellos se tenía que estrellar, y en efecto se estrelló, todo el discurso que iba a subvertir el orden establecido hasta entonces. Bolivia, en 1951, asiste al último proceso electoral del Ancien Régime. Sería la última vez que aquellos hombres que sabían leer, aquellos hombres que tenían propiedades, que eran considerados y reconocidos como ciudadanos, votaran en esa democracia excluyente. Ni las mujeres, ni los analfabetos, ni quienes no tuvieran rentas podían decidir quién sería su presidente. A pesar de ello, el poder establecido no se dio cuenta del crecimiento del movimiento nacionalista revolucionario. En esas elecciones, el binomio Paz Estenssoro-Siles Suazo derrotó al candidato Gabriel González del oficialismo por algo más de 8.000 votos. Con cerca de 50.000 votos en su haber, Víctor Paz Estenssoro se consagró ganador por mayoría relativa. Cundió el pánico. El presidente Mamerto Urriola-Goitia se negó en redondo a entregarle el poder a los revolucionarios. Las sectas revolucionarias, Movimiento Nacionalista y RADEPA, sino grupos minoritarios, repudiados por el país, de ambiciosos y de violentos. Pueden perturbar la paz de la nación y convulsionar lo que con sus desmanes subversivos es porque, sin moral patriótica ni concepto de la ley, emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado, la violencia y el crimen. El mamertazo de Urriola-Goitia, que entrega el poder a las Fuerzas Armadas y que no acepta que el Parlamento decida la votación, lleva las cosas a un interregno final. El presidente Hugo Vallivian Rojas tiene el triste papel de dejar finalmente el camino y las puertas abiertas a la eclosión popular. Sobre 3 millones de habitantes, los presidentes eran elegidos con 40, 50.000 votos. Esa era también la realidad. Pocos sospechaban entonces que Bolivia estaba en los umbrales del cambio más importante de toda su historia republicana. Por primera y única vez se iba a producir una revolución que cambiaría las estructuras de manera irreversible. La fragua estaba lista para dar su resultado. El Estado creado en 1880 agonizaba y comenzaba un proceso que iba a tener consecuencias de largo plazo en la historia del país.